De alguna manera, todos estábamos a su merced. A la merced de aquel hombre con aspecto tan formal, pero de una mentalidad tan fría e intelectual, que podría destruirte con solo el sonar de sus palabras. Ese hombre, es nuestro profesor de Historia Universal, Sebastián Sánchez. A pesar que el sol se había ocultado ya hace un par de horas, el ambiente cálido y lleno de seriedad, no desapareció de aquel salón de clases. Poco a poco, las palabras de mi maestro se volvieron inentendibles para mi joven cerebro. Por lo que, para distraerme un poco, decidí observar a quienes estaban conmigo. Mía, miraba al profesor con una expresión enigmática. No era como si ella le estuviera prestando atención, más bien, era como si Mía estuviera buscando algo en él. La compañera al lado mío, Kelly, estaba tan atenta al seminario, que ni siquiera me tomé la molestia de observarla demasiado. A los pocos minutos el profesor hizo las clásicas preguntas que todo maestro dice al terminar una lección. ¿Ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Unas preguntas que, por supuesto, se quedarían sin respuestas. Tan pronto como terminó el seminario, Kelly y Mia se juntaron para conversar. Cuando estaba por salir del salón y así terminar este tortuoso día, una voz me llamó. Dennis, un momento. Quien me llamó, fue el profesor. No lo había mencionado hasta ahora, pero él es un fanático de la criptozoología, al igual que yo. Una vez, me atrapó en clase, leyendo una revista sobre los recientes descubrimientos de la existencia de Pie Grande. Obviamente me reprendió por ello, pero tras finalizar la clase, siguieron horas y horas de conversaciones sobre las distintas criaturas extintas y que todavía se presumían que existen en nuestra actualidad. Así que, su llamada solo podía significar el descubrimiento de algo interesante. Tan pronto como me acerqué a su escritorio, exigió a Kelly y Mia que abandonaran el salón. Ellas le devolvieron una mirada nerviosa, mientras que él solo les sonreía. Al poco tiempo, el salón de clases quedó totalmente vacío. Al instante, colocó su maletín en el escritorio, y comenzó a buscar algo dentro de él. Mientras, que yo empujaba una silla cerca del escritorio. Tras unos segundos, pareció encontrar lo que buscaba. Mira esto cuidadosamente. Tan pronto como cogí el sobre, el profesor apretó mi mano con una fuerza que, por su aspecto físico, no parecía que tuviera. Debería decirte que esto es confidencial. No, respondí molesto. Tan pronto escuchó mi respuesta, soltó mi mano. No perdí más tiempo y abrí el sobre. Vi una fotografía en blanco y negro, sin embargo, al observarla detenidamente, me tapé la boca al instante. Se mostraba lo que parecía ser el cadáver de un hombre joven, estaba en un estado en el que era difícil de reconocerlo. Déjeme adivinar, lo encontró en las catacumbas subterráneas de la iglesia de San Tomás, ¿cierto? El profesor asintió con la cabeza. Así es, este es el tercer cadáver que encuentro en este mes. En este mes, profesor, realmente se ha obsesionado con esas catacumbas, ¿cierto? Mira atentamente todas las fotografías. Al hacerlo, intenté fijarme en los detalles, sin embargo, no descubrí algo que los relacionara entre sí. Sin embargo, tenían ciertas similitudes. Tales como, el hecho de que las víctimas eran jóvenes, que todos habían sufrido muertes violentas, y que una parte de sus cuerpos habían sido arrancadas. Al principio, puedes pensar que estas muertes fueron ocasionadas por algún tipo de animal. Pero si comparamos estas tres fotografías, puedes darte cuenta de algo. Su manera de matar no es igual. En la primera fotografía, la víctima tenía los dedos arrancados, y parte de su rostro parecía haber sido comido. En la segunda fotografía, la víctima tenía una hemorragia en su estómago. Además, las extremidades de todo su cuerpo habían sido arrancadas. Y, por último, en la tercera fotografía, la víctima estaba ya en un estado absolutamente irreconocible. Solo una palabra se me vino a la mente tras presenciar todo esto. Indefinido. Como si el profesor hubiera visto la confusión en mi mirada, sonrió ampliamente, y repitió lo mismo que yo en mi mente. Indefinido. Los animales tienen un comportamiento que los hace predecibles, digamos, una marca personal que los deja en evidencia como los culpables de tales actos. Incluso los asesinos más desquiciados, les gusta dejar una especie de marca personal en los asesinatos que ellos perpetran. Sin embargo, estas muertes tienen un patrón tan irracional y a la vez tan desconcertante, que me resulta seriamente fascinante. Sin duda el profesor se veía ciertamente emocionado, tal vez estaba sugiriendo que esto era obra de un animal perteneciente a la criptozoología. Sin embargo, él siempre ha sido receloso con sus descubrimientos y teorías.
El hecho que compartiera conmigo todas estas cosas, era de por sí extraño. Así que, decidí apurar al profesor. Profesor, no. Sebastián. No creo que me hayas contado todo esto solo porque sí. Dime cuáles son tus verdaderas intenciones. Sebastián sonrió gustoso, como alegre de haber logrado molestarme. Entonces, escúchame atentamente. Denis. Salimos del salón de clases un poco confundidas por la repentina actitud hostil del profesor. Sin embargo, la más molesta era Mía. Estaba dudosa si quedarme con ella, pues conociéndola, ahora vendría en toda una ronda de insultos para Sebastián. Éramos mejores amigas, y me gustaba escucharla quejarse de todo, pues me resultaba, en cierta forma, entretenido. Pero, hasta yo tenía días en que solo quería un poco de paz. Además, se venían los exámenes de fin de mes. Sin embargo, tras esperar un poco, Mía se quedó callada. No dijo nada, ni una sola queja o insulto. Curiosa por este hecho, decidí preguntar: ¿todo bien, Mía? Sí, es solo que, cuando James desapareció, también fue llamado por el profesor. Dijo con una expresión muy melancólica en su rostro. Es cierto, su novio, James, desapareció hace un par de noches. Actualmente, su paradero es desconocido. La policía está investigando el caso, pero supongo que hasta ahora no van en nada. ¿Estás sospechando que el profesor es culpable de algo? Mía no dijo nada. La conocía bien, cuando ella no respondía a algo, no lo haría jamás. Sin embargo, si quería hacer algo por Mía, supongo que podría hacerlo. No te preocupes, veré qué puedo hacer para soltarle la lengua a Denis. Déjamelo a mí. Sin embargo, Mía solo se despidió con la mano sin decir nada más. Tras ver que se iba, decidí ponerme en acción. ¿Qué podría decir de Denis? Tiene el aspecto de ser uno de esos chicos malos y geniales. Pero no era mi tipo especialmente. Pero bueno, era hora de poner mi mejor cara y ver qué información podría sacarle. Al escuchar que la puerta se abría, supe que mi momento de actuar había llegado. Bien, si quieres saberlo, entonces será mejor que mires esto. Al observar lo que me entregó el profesor, al principio me dejó un poco aturdido. Era un folleto de lo que parecía ser un culto. ¿Necesitas la salvación? Nuestro Padre y Señor puede darte una nueva vida, una vez que lo aceptes en tu corazón, criatura nueva serás. Asiste a nuestra próxima reunión. 29 de septiembre a las 7 p.m. Punto de encuentro. Iglesia de San Tomás. Poco a poco todo fue hilando en mi cabeza. ¿Me está pidiendo lo que yo creo que es? En efecto, Denis. Quiero que vayas y evites esa reunión. De la única forma que tú sabes hacerlo. Estaba molesto por esta petición. Pero no podía negarme, el profesor sabía algo de mí, algo con lo que me tenía agarrado del cuello, podríamos decirlo así. Lo haré, pero tengo una pregunta. ¿Por qué tanto buscas alejar la atención de la iglesia de San Tomás? ¿No es acaso obvio? Si la gente de ese culto muere por culpa de explorar esas catacumbas, descubrirán todo el pastel, y no podré seguir estudiando a mi pequeño espécimen. Te lo dejo todo, amigo mío. Espero que tengas éxito en tu pequeña tarea extracurricular. Vete a la mierda. Dije con enfado. Solo escuché la risa de Sebastián mientras cerraba la puerta con evidente furia en mi rostro. Al salir hacia el pasillo me topé con Kelly, parecía que quería hablarme, pero al verme así, supongo que la asusté. Me agarré la cara y me tranquilicé un poco. ¿Sucede algo, Kelly? Pareció dudar por unos segundos, entre balbuceos me dijo lo que pensaba. ¿Qué te dijo el profesor? ¿Ha dicho algo sobre los exámenes? Molesto por esa pregunta tan irrelevante, contesté con un frío. No es de tu incumbencia. Si es todo, me voy. Kelly no me detuvo, y me fui de allí sin más. Al llegar a casa, me puse a recordar lo poco que sabía de Sebastián. Al parecer, un famoso asesino local, mató brutalmente a su mujer hace 13 años. Me pregunto cómo termino metido en esto de la criptozoología. Con estos pensamientos difusos, me fui a dormir, pensando en que mañana, tendría que tomar acción. Sin embargo, el sonido del timbre me despertó. ¿Quién podría ser a esta hora?
Mi tío no estaba en casa, así que debo atender yo. Un poco disgustado por este repentino visitante, bajé a abrir la puerta. Lo arruiné, dije en mi mente. Mientras me preguntaba qué le habrá pasado para que actúe de esa forma tan agresiva, vi algo que me dejó aturdida. Algo se le cayó a Dennis en su alocada huida. Era un folleto sobre un culto. Decía, Los Profundos. Su reunión sería mañana, en la iglesia de San Tomás. Lo que me pareció curioso, es que esa iglesia está totalmente abandonada. ¿Por qué organizarían una reunión en un lugar como ese? ¿Acaso, Dennis es creyente de alguna religión extraña? Mientras miraba el folleto para más detalles, unas manos grandes me lo arrebataron. ¿Cómo llegó esto a sus manos, jovencita? Era el profesor Sebastián, estaba sonriendo, pero pude sentir algo de peso en su mirada. Como si estuviera intentando ejercer presión sobre mí. Un hombre las estaba repartiendo por la calle. Dije, aunque era mentira, pero una muy convincente. Por alguna razón, no me creyó. No lo creo. De casualidad, ¿no será esto de Dennis? La sonrisa del profesor era cada vez más intimidante. No, como sea profesor, me tengo que ir. El profesor me sostuvo de mis hombros. Tranquila, no quiero asustarte, solo, por favor, escúchame. Un poco nerviosa, asentí en silencio, mientras el profesor dejaba mis hombros. Espero que no vayas a esta reunión de extraños. Si estás metida en algún problema, siempre puedes hablar conmigo, las puertas de mi despacho estarán siempre abiertas. El profesor me estaba sonriendo, pero repito, esa sonrisa no lo parecía como tal. Entiendo, profesor, muchas gracias. Salí de allí tan pronto como pude. No sabía si darle esta información a Mia, pero supongo que no perdía nada intentando. Tomé un taxi y fui a casa. Tras darme una ducha caliente, le marqué a Mia. Me hubiera gustado quedarme con ese folleto, pero supongo que eso no se podía evitar. Si se lo hubiera pedido, tal vez el profesor Sebastián hubiera pensado mal de mí. Estoy ocupada ahora mismo. ¿Qué quieres, Kelly? Ah, ¿con qué así te vas a poner? Entonces no debería decirte lo que acabo de averiguar. Dime lo que sabes. No pude evitar esbozar una sonrisa en mi rostro. ¿Conoces la iglesia de San Tomás? Al parecer a Dennis se le cayó un folleto sobre un culto llamado Los Profundos. Su reunión será mañana. Así, además el profesor Sebastián actuó muy extraño cuando me vio con ese folleto. ¿Eso es todo? Sí, tampoco pude averiguar gran cosa. Dennis salió molesto del salón de clases. Tal vez el profesor Sebastián le hizo enfadar, pero no sé cómo exactamente. Hubo silencio en la línea, ya me esperaba los berrinches de mi querida amiga. Sin embargo, nada sucedió. ¿Me acompañarías pasado mañana a esa iglesia? Casi me caigo de la cama por la repentina invitación sorpresa. No tenía nada que hacer ese día, pero honestamente, no me gustaría ir a un lugar tan lúgubre como ese. No quiero ir. Si no me acompañas, le diré a Jim lo que hiciste con José la noche del 25. Solo fue una pequeña travesura, aunque supongo que esta era su manera de decirme que la acompañara sea como sea. ¿Por qué quieres ir a un lugar tan horrendo como ese? Porque la noche que James desapareció, me dijo que saldría a una iglesia. En ese momento lo comprendí todo, presionarla sobre ese asunto no sería bueno para ella, así que solo le dije. Está bien, entonces. Nos vemos allí el 30 de septiembre. ¿A qué hora piensas ir? A las 7 de la noche. Nos encontraremos allí, ¿de acuerdo? Muy bien, colgué la llamada un poco cansada. Yo misma me metí en este problema por querer ayudarla. Decidí olvidarme de todos estos problemas y concentrar mis esfuerzos en estudiar para mis exámenes. Al abrir la puerta, me encontré con una desagradable sorpresa. Era el profesor Sebastián, me miró con cara de pocos amigos, por supuesto, yo tampoco estaba feliz de verle. ¿Y ahora qué quieres? Solo vine a preguntarte una cosa. ¿Dónde está tu folleto?
Sin él no podrás asistir a la reunión de mañana. Lo dejé en mi chaqueta seguramente. Sin embargo, mi respuesta no pareció satisfacer a mi exigente profesor. ¿En serio? En ese caso, ¿por qué no vas a buscarla? Te espero en la sala. El profesor entró, sin que siquiera le diera permiso, y se sentó en el sillón favorito de mi tío. ¿Qué sucede? Vamos, vea por ese folleto. Si eso hacía que se largara de aquí, entonces valdría la pena buscarlo. Tras media hora de revisar entre mi ropa, y entre las cosas de mi cuarto, no lo encontré. Un poco frustrado, bajé a la sala, solo para ver al profesor sosteniendo el dichoso folleto. Así que tú lo tenías todo este tiempo, maldito. Sebastián sonrió de manera sarcástica. No, de hecho, lo tenía Kelly. La vi leyendo toda emocionada el folleto, pero dudo que se lo hayas dado tú, ¿cierto? Sí, quizás se me cayó mientras ella me estaba intentando interrogar. Estaba curiosa por nuestra conversación. El profesor pareció molesto por tal descuido de mi parte. Mientras no le hayas dicho nada, deberíamos estar bien. Bueno, tengo que irme, solo venía para darte esta pequeña reprimenda. Sé más cuidadoso. Cuando estaba a punto de irse, le detuve. Sebastián, tú sabes algo muy malo de mi pasado, así que, para emparejar las cosas, me gustaría saber algo. Intrigado por mi repentina curiosidad, me devolvió una mirada de asombro. ¿Podrías contarme más detalles acerca de cómo murió tu esposa? Al decir esas palabras, su rostro adoptó una expresión extraña. Podría resumirlo en una simple sonrisa. Pero sentí ira, enojo, y pena, todo viniendo de ella. Sin embargo, el profesor volvió a su expresión habitual muy pronto. Y tan pronto lo hizo, me hizo una sencilla pregunta. ¿Tienes algún licor fuerte? Solo vodka. Respondí un poco sorprendido. Muy bien, sírveme un poco, y te contaré algo más sobre ese desagradable incidente. El profesor se tomó la copa entera, mientras me miraba con curiosidad. Nunca te dije su nombre, ¿cierto? Se llamaba Margaret Louise, y la bestia salvaje que la mató, se llama Jessie Roman. Esa noche, ella me dijo que iba a ir a una iglesia para rezar. Ese día no la pude acompañar debido a que estaba en una junta con la directiva de la universidad. Pensé que debido a mi ausencia no asistiría, pero sí lo hizo. ¿Quieres adivinar dónde fue asesinada? Tenía la idea de en qué iglesia, era tan obvio que me hacía sentir intranquilo, pues eso implicaría muchas cosas. La iglesia de San Tomás. Dije finalmente. El profesor asintió con la cabeza, mientras reía. Cuando lo atraparon, dijo que había hecho la voluntad de su padre. Lo más extraño, era que su padre, ya había muerto, hace 10 años. Al final terminó en un hospital psiquiátrico, pero hace 3 meses escapó. Su paradero es desconocido, muchos dicen que tal vez esté muerto. Pero ¿sabes qué? No me importa. Averigüé lo que pude sobre él, dicen que era una persona normal. Desde ese día, nadie quería ir a esa iglesia, y las catacumbas que son parte de la historia de esta ciudad, quedaron abandonadas. Nadie quiere ir a un lugar donde murió alguien. Margaret solo fue víctima de las circunstancias. Ella era la mujer correcta, en el sitio correcto. Nada malo debía pasar, pero, aún así, sucedió. Tras decir eso, le dio un trago a la botella de vodka. Escuchar todo esto, me hizo comprender un poco mejor a mi tan siniestro profesor. ¿Y eso cómo explica su obsesión con la criptozoología? El profesor pareció un poco molesto con mi pregunta, lo cual era extraño, pues hablar de su esposa no le pareció tan malo. Bueno, mientras investigaba a Jessie Roman, decidí averiguar un poco más de esta vieja iglesia. Eso me llevó hasta Davis Salazar, un viejo militar, que me contó algo muy curioso. Dice que en esa iglesia rescataron a unas mujeres que habían sido apresadas por unos maniáticos homicidas. Dice que él y sus compañeros escucharon un extraño gruñido viniendo de las catacumbas, pero lo oían en su mente. ¿Entiendes lo que digo? Esas mujeres no lo escuchaban para nada. Solo los hombres podían oírlo. Se asumió que era una psicosis colectiva debido a la guerra que asolaba en esos tiempos al país. Yo también pensaba eso, pero ¿y qué tal si existe algo más? Eso despertó mi interés en la criptozoología. ¿Satisfecho? Sí, creo que ha sido suficiente. Muchas gracias, profesor. Espero mañana hagas lo que te corresponde.
Tras decir eso, se dirigió a la puerta y salió. Me quedé pensando en todo lo que había averiguado, y me hizo sentir miedo, pues si todo lo que dijo el profesor es cierto, entonces, quizá exista algo allí, en la iglesia de San Tomás. Pero mi misión no era entrar, era solo impedir esa reunión. Sin embargo, todo lo que había averiguado me hizo deducir algo. Porque esos jóvenes se habían adentrado a esas catacumbas. Solo pensé en una sola persona que sería sospechosa de todo este festín. Así es, el profesor Sebastián. Tal vez los mando para comprobar si es que realmente había algo allí. No lo sé. Tal vez solo estoy sobrepensando las cosas. Tratando de olvidar todo esto, pensé en mis exámenes y en lo que tenía que hacer mañana, y tan pronto distraje mi mente, me dormí. Al día siguiente asistí a clases como todos los días. El profesor Sebastián parecía estar tan emocionado dictando su clase, como siempre. Sin embargo, por el rabillo del ojo noté a alguien mirándome. Era Denis. Le devolví un saludo con la mano, mientras le sonreía. No quería que supiera que estaba muy molesta con él, pues quería ver si podría sacarle algo más de información. La culpa puede hacer actuar a los hombres a nuestro favor, así que decidí que podría utilizar esta pequeña apertura por su parte. Tras terminar las clases, eran las 6 p.m. Vi a Denis mirándome, supongo que ambos estábamos pensando en lo mismo. Pareció dudar por unos segundos, pero finalmente se acercó a mí. ¿Te gustaría acompañarme a la cafetería? Pide lo que quieras, te lo debo. Ayer me comporté como un idiota. Involuntariamente, sonreí. Todo salió como había pensado. Está bien, vamos, Denis. Al llegar a la cafetería, pedimos nuestras órdenes. Mientras esperábamos a la comida, conversábamos de cosas sin importancia. Cuando llegó la camarera y dejó nuestros platillos, comencé con mi pequeño interrogatorio. Dime, Denis, ¿estás metido en algún tipo de organización religiosa? Él me miró con asombro. Escucha, Kelly, iré al grano. Sé que tienes mucha curiosidad sobre lo de ayer. Te diré todo, de esta forma, si algo me llegará a pasar. Serás mi última carta sobre la mesa. Eso ciertamente captó mi atención. ¿Qué podría pasarle de malo a Denis? Por un momento, genuinamente me preocupé por él. Denis, ¿en qué estás metido? ¿Podría ayudarte de alguna forma? Sin embargo, él negó con la cabeza. Solo necesito que escuches lo que tengo que decirte. Sé que lo has visto. ¿Qué cosa? Fingí ignorancia, aunque me encontraba sorprendida por su repentina sinceridad. El folleto del culto de los profundos. Bueno, lo siento, me gustaría devolvértelo, pero el profesor... Sí, lo sé. Aquí lo tengo, él me lo devolvió. El caso es que, en caso de que algo me sucediera, quiero que sepas que el culpable de todo, es el profesor Sebastián. Él tiene las fotos de unos jóvenes que fueron brutalmente asesinados, en las catacumbas de la iglesia de San Tomás. Pienso que él los mandó allí, así como él lo está haciendo conmigo. Unos jóvenes, dijiste. Denis, ¿sabías que James, uno de nuestros compañeros de clase, está desaparecido? Puede ser que él sea uno de esos chicos asesinados que viste en las fotos. Tras decir esto, Denis pareció estar atando cabos, como si cada vez esto tuviera más sentido para él. Hubo silencio entre nosotros por unos segundos, pero al poco tiempo, hice otra pregunta. ¿Pero por qué le obedeces? No puedes simplemente decirle que no. Denis negó con la cabeza. Digamos que el profesor sabe mucho sobre mí. Cosas con las que podría meterme en problemas con la universidad. Puede que ahora mismo nos esté vigilando. Al decirme eso, vi a alguien mirándonos desde lejos. Era el profesor Sebastián. Asustarme de su presencia sería malo para ambos, así que simplemente le sonreí. El profesor no cambió su mueca de molestia. Al poco tiempo se retiró del lugar. Ya se fue. Denis pareció calmarse. Será mejor que me vaya. Si en caso no regreso mañana, llama a la policía, y llévalos a la iglesia de San Tomás. Claro, déjamelo a mí. Aunque era mentira, ya que mañana tenía una reunión allí con Mia. Si el profesor te dice algo, dile que me estaba disculpando contigo por cómo te traté ayer, y para aclarar tus sospechas de que no estoy en alguna clase de secta.
Le asentí con la cabeza. Tan pronto hice eso, Dennis salió de la cafetería dejándome confundida y con muchas dudas en mi cabeza. ¿Qué haces aquí tan sola? ¿Puedo sentarme contigo? No. Era el profesor Sebastián, sabía que él vendría. Esa sonrisa tan amigable, pero tan falsa estaba en su rostro. ¿Qué voy a hacer con ese jovencito? Dijo el profesor, como si estuviera lamentándose de un hijo malcriado. Un poco intrigada no pude evitar preguntar. ¿Qué sucede, profesor? Es Dennis. Ayer estaba molesto debido a que le dije que debería dejar ese culto tan raro en el que está metido. Si no lo hace, tendré que decirle a su tío sobre ello. Eres su amiga, ¿verdad? Sí, claro. No éramos eso, pero bueno, ahora mismo no me convenía negarlo. Le dije que hoy vaya a ese culto para presentar su renuncia. Espero que lo haga, apóyalo en lo que puedas. Estaba por irse cuando hice algo peligroso. Profesor, ¿es cierto que usted es el responsable de las recientes 3 desapariciones de estudiantes? El profesor volteó, y por primera vez vi una expresión de asombro en su rostro. Claro que no, ¿por qué piensas eso? Bueno, es que James, nuestro compañero de clase, también fue llamado por usted antes de desaparecer. Así que por eso sospechas de mí. Yo solo le estaba aconsejando, pues ese chico tenía problemas con el juego, las apuestas, ¿entiendes, no? Estaba a punto de decirle sobre las fotos, pero eso pondría en peligro a Dennis, si es que lo que me dijo es cierto. O tal vez, el profesor no mentía y Dennis sí. Pero esta era mi oportunidad, lo siento, Dennis. Profesor, ¿es cierto que usted tiene fotos de estudiantes muertos? Sebastián sonrió, pero su expresión era serena, como si estuviera esperando que le hiciera esa pregunta. Déjame adivinar, Dennis te dijo eso. Ese chico realmente es un problema. Esas fotos en realidad son de su culto. Las encontré entre sus cosas, creo que su culto se dedica a sacrificios humanos como parte de sus costumbres. Como te dije, ese chico está en problemas. Podría llamar a la policía y que saboteen su reunión, pero él también se metería en problemas. ¿Entiendes lo que digo? Yo solamente quiero ayudar a ese jovencito, que cambie su camino, al de ser un buen estudiante. Tras decir eso, el profesor Sebastián se retiró del lugar mientras me sonreía. Lo arruiné, pensé para mí misma, con esto Dennis estaría en problemas. Si es que me había dicho la verdad. Salí de la cafetería y me dirigí a casa. Me planteé llamar a la policía para que vayan a impedir que Dennis haga esa loca misión. Pero no podía hacerlo. Si lo hacía, la reunión con Mia se vería estropeada también. Estaba molesta, pero no podía hacer nada más que esperar a la reunión de mañana. Con eso era suficiente. Si moría en esa iglesia, y Kelly les contaba lo que le dije a la policía, el profesor perdería su exclusividad a ese lugar, al que tanto le gusta investigar. Al llegar a casa, hice los preparativos necesarios y me dirigí hacia la iglesia de San Tomás. Mentiría si dijera que no estaba nervioso. Pero era algo que tenía que hacer. Al llegar a la iglesia, había un hombre encapuchado en la entrada, no se le podía ver el rostro. Al verme extendió su mano. Ya entiendo, me estaba pidiendo el folleto. Se lo di, y abrió la puerta, dejándome entrar a esa iglesia. Estaba bastante vieja y se podía ver signos de deterioro en sus estructuras. Me acomodé en uno de los asientos del final y esperé hasta que la reunión comenzara. Sin embargo, una voz me llamó. Tú, el de la chaqueta azul. Eres nuevo, ¿verdad? Asentí con la cabeza, el hombre me dedicó una mirada amable, tenía unas ojeras profundas en sus ojos, además, vestía una túnica negra que le cubría desde el cuello hasta los pies, y con una sonrisa procedió con la charla. Bienvenido a nuestro pequeño culto, espero que esta visita sea de tu agrado, y de ser posible, me gustaría que te unas a nuestra hermandad. Muchas gracias, de momento me gustaría solamente observar su pequeña reunión. ¿En serio? ¿No sería más divertido participar en lugar de quedarse solo observándonos? No, así estoy bien, gracias. El hombre bajó del altar, se dirigió hasta donde me encontraba, y me sujetó fuertemente de la muñeca. Oiga, ¿qué está haciendo? Suélteme. Tranquilo, no tienes por qué tener miedo.
Su sonrisa siniestra, lejos de tranquilizarme, me puso más nervioso. Su agarre era bastante poderoso. Por su contextura física, no parecía que tuviera tal nivel de fuerza, o tal vez yo era bastante débil. Esto último parecía lo más acertado, pues hasta incluso el profesor Sebastián logró someterme de esta manera. Lentamente el hombre me condujo hasta el altar cerca de él. ¿Cómo te llamas? Dennis. Dennis, déjame darte la bienvenida a Los Profundos. Todos aplaudieron al unísono. Gracias a que me encontraba parado enfrente del altar, pude darme cuenta que todos eran hombres. No había ni una sola mujer. Eso ciertamente me dio curiosidad. ¿Era solo casualidad? Tras terminar los aplausos, el hombre dio un discurso bastante aburrido. Estaba pensando en qué momento realizar mi movimiento, para evitar que este culto de raritos se adentrara en las catacumbas. En un movimiento veloz, pude tomar el cuello del líder con uno de mis brazos y le apunté a la sien con una pistola. Que nadie se mueva, o le disparo. Ahora mismo todos ustedes me van a escuchar. Si quieren vivir, más les vale obedecerme. Pero en ese momento, todos los hombres comenzaron a reír. Sin pensarlo dos veces disparé al techo para probar que esto iba en serio. Pero, al hacer eso, el líder me golpeó la mandíbula, y tomó el arma. El escenario se había invertido, ahora yo era quien estaba siendo apuntado con esa pistola. El hombre sonrió. Créeme, niño, eres un novato en esto. Tu forma de sostener la pistola indica que no sabes nada de armas. Sin embargo, me parece curioso. No has venido a matar a nadie, podrías haberlo hecho. Pero decidiste tomar un rehén. ¿Podrías ser sincero y explicar qué es lo que quieres realmente de mi pequeña hermandad? Y cuidado con mentir, que no me importaría sumar otra muerte a mi lista de crímenes. ¿Lista de crímenes? Eso ciertamente me dejó sorprendido. Dennis, ¿te importaría responderme una cosa? ¿A qué has venido exactamente a nuestra pequeña hermandad? Ya se lo dije, he venido aquí para observarles. ¿Quieres por favor parar de mentir? ¿O es que acaso no valoras tu vida lo suficiente? No lo volveré a repetir. Por favor, dime a qué has venido exactamente. A pesar que la sonrisa del hombre era amable, sus ojos me decían otra cosa. Eso, sinceramente me asustó. Antes de responder a eso, podría decirme su nombre. Jesse Roman. Ese nombre, sin duda, era del asesino que acabó con la vida de Margaret Louise, la mujer quien en vida fue la esposa del profesor Sebastián. ¿Este hecho era casualidad? ¿Realmente el profesor quería evitar que este hombre y su panda de lunáticos sufran de un destino atroz? Digo, este sería el escenario perfecto para que el asesino de su esposa muriera, de manera muy efectiva y sin tener que ensuciarse las manos. Pero por supuesto, el profesor no sabía que el líder de esta secta se trataba del dichoso asesino. En ese momento, respiré profundamente y me rendí. He venido para alejarlos a todos de este lugar. Si exploran estas catacumbas les aseguro que no saldrán con vida. ¿Y se puede saber por qué? Me he enterado recientemente, de que compañeros de clases, que se adentraron en estas catacumbas, murieron de maneras horribles. Así que vine aquí con el fin de evitar que sufrieran ese mismo destino. Al poco tiempo el hombre me soltó, pero no dejó de apuntarme con el arma. Te daré dos opciones, Dennis. Vienes con nosotros, o puedes irte de aquí. Si haces esto último, tendrás que prometerme no decir nada sobre mí. Pero si lo haces, lo que sucederá no será agradable. Estaba ante dos opciones. Empecé a titubear un poco, pero pronto tomé una decisión. Entonces esta es la famosa iglesia de San Tomás. Estaba seriamente fascinada por la simpleza de aquel lugar. Mia, en cambio, estaba buscando pistas. Cerca del altar vi una pistola. Y en el techo vi el agujero de una bala. Sin embargo, había sangre en la empuñadura. Y un rastro de sangre que provenía desde lo que parecían ser unas escaleras que conducían hacia las catacumbas. Mia de repente rompió el silencio. Mi padre dice que dentro de poco este lugar será historia. Están pensando en derrumbar este esperpento arquitectónico. Aunque eran duras, las palabras de Mia eran ciertas. Este lugar era prácticamente un espacio inútil en nuestra ciudad. Sin embargo, esta iglesia no me importaba mucho en estos momentos, yo estaba asustada. El olor a sangre me daba ganas de vomitar.
Todo decía que aquí se había cometido un crimen aterrador, o eso supuse desde esta mañana que no vi a Dennis en el salón de clases. El profesor Sebastián estaba distraído, podría decirse así, no tenía la misma chispa que siempre en sus clases. Mia seguía mirando el lugar, al poco tiempo, hizo la pregunta más importante. ¿Qué diablos pasó en este lugar? Estaba tentada a revisar el arma, pero no lo hice. Sin embargo, Mia lo hizo. Este revólver solo puede llevar 6 balas, y tiene 4. Es decir, que 2 balas se dispararon anoche. Mia, no deberías alterar la escena del crimen de esta forma. Salgamos de aquí, no ganaremos nada más. Sin embargo, Mia me detuvo. Espera, no hemos entrado a las catacumbas. ¿Estás loca? No pienso ir allí. Mia se asomó a las escaleras, pero al ver más rastros de sangre le dio náuseas. Tienes razón, salgamos de aquí. El resto es historia, llamamos a la policía y dejamos que se encargaran de todo. Sin embargo, aquel caso no salió de nuestras mentes, nunca. Nunca. Habían pasado exactamente 16 años desde aquella tragedia, la verdad, era más dura de la que pensábamos. El 1 de noviembre del año 1996, la policía examina las catacumbas de la iglesia de San Tomás, encontrando los cuerpos de más de 17 hombres de diferentes edades. Entre los fallecidos, se confirmaron las muertes de algunos conocidos míos. Dennis Milgate, James Lawrence. Sin embargo, el cadáver del famoso asesino Jesse Roman fue el más escandaloso para los medios de comunicación. La mayoría de los cuerpos estaban en un estado irreconocible, sus muertes parecían haber sido causadas por algo. Sí, así lo llamaron. Por algo. No estaba definido cómo murieron o habían sido asesinados exactamente. Sin embargo, la policía pronto puso su radar sobre el profesor Sebastián, pues la mayoría de los fallecidos tenían una relación con él. Pero cuando lo hicieron fue tarde, pues este ya se había fugado del país. Actualmente, su paradero es desconocido. Mia tiene la sospecha que fue el profesor Sebastián quien fue la mente intelectual tras todo. Y tiene mucho sentido, se dice que desde que murió su mujer enloqueció completamente. Pero, eso era algo que solo podíamos suponer, en cambio, yo siempre tuve dudas. Dudas de que otra cosa sucedió allí. Pues, según la historia del señor, que en paz descanse, de Ibis Salazar, algo había allí, algo que solo los hombres pueden ver y sentir. No sé. Es algo que siempre quedó en mi mente, como una especie de cicatriz. En un par de días van a terminar la construcción de una prisión en donde solía ser la famosa iglesia de San Tomás, ya que intentaron de todo, pero nadie quería ir a ese lugar, así que finalmente se les ocurrió que una prisión sería la mejor opción. ¿El profesor Sebastián realmente fue quien hizo todo? ¿O quizá había algo más? La respuesta, solo el tiempo lo dirá. Y sea cual sea, espero que me dé paz. Paz para olvidar este caso indefinido.